números al COVID-19 parecen en esta fiesta organizada en un barco en el sur de Gran Canaria. El fin del confinamiento ha disparado los casos detectados en todo el territorio español, más de 20.000 desde el pasado mes de mayo. El ocio nocturno, los encuentros familiares y los viajes están multiplicando los rebrotes del virus. No se cumplen medidas de autoprotección como son el uso de mascarilla o guardar las distancias de seguridad. Una pandemia que en Canarias está controlada. En este programa veremos cómo es el trabajo de los rastreadores en las islas. Se detectan hasta 6 contactos por cada caso positivo. Es la media más alta del estado, en una de las regiones que menos casos y muertos ha registrado en el país. En total hay contabilizadas más de 2.500 contagios que se han saldado con la muerte de al menos 164 personas. Las autoridades sanitarias insisten, no hay que bajar la guardia. Con un mes de antelación, el gobierno canario ha dado a conocer cómo será el curso escolar. Clases presenciales en la mayoría de las etapas, aunque limitando el contacto entre distintos grupos de estudiantes. Las salidas y entradas a clase y los recreos serán escalonados. 3.300 docentes reforzarán el sistema educativo canario en los próximos meses. Luego vemos los detalles. La brecha digital está dejando a muchas personas en riesgo de exclusión social sin poder tramitar el ingreso mínimo vital. La formación Sí se puede ha habilitado una oficina en Lanzarote para ayudar a los afectados. En agosto ya tienen 500 citas programadas. Piden que el servicio se extienda por el archipiélago. Un joven canario, realizador de vídeos y biólogo, forma parte de la iniciativa que pretende acabar con la exportación de aletas de tiburón a países asiáticos. Las islas comercializaban este producto antes de que fuera prohibida por el gobierno de España. Por las aguas canarias transitan hasta 50 especies de tiburones. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pacto histórico el alcanzado esta semana por la Comunidad Europea para paliar la grave crisis económica generada por el coronavirus. De esta forma anunciaba el Consejo Europeo el acuerdo que incluye la primera emisión de deuda pública comunitaria. Hasta 2023, los 27 Estados miembros contarán con 750.000 millones de euros, 390.000 a fondo perdido. España recibirá 140.000 millones en los próximos 6 años, de los cuales 72.200 serán ayudas directas y el resto préstamos sujetos a reforma. El objetivo, la reconstrucción de Europa. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, repasaba este lunes los detalles del acuerdo contenido en unos documentos que aportaban muchos de los líderes europeos. Las imágenes finales de la cumbre nos dejan una idea clara de la distensión de los últimos momentos tras largas jornadas de encontronazos entre el norte y el sur. De hecho, para el presidente del Consejo Europeo, este es un buen acuerdo, fuerte, y es el acuerdo que tenía que alcanzar Europa en un momento como este. Para que nos hagamos una idea en cifras, lo que han acordado los jefes de Estado es el marco presupuestario para los próximos 7 años, un plan billonario, aunque algo menor de lo previsto antes de la pandemia. Acuerdan además un fondo de recuperación post-COVID de 750.000 millones de euros, de los que 390.000 millones son subvenciones a fondo perdido y 360.000 millones préstamos. A España le corresponden de esos fondos 140.000 millones de euros. Ante este acuerdo, la presidenta de la Comisión Europea ha querido destacar el coraje de los 27 de pensar en grande. Grande va a ser el reto porque para financiar el fondo la Comisión Europea emitirá deuda en los mercados como nunca antes había hecho con el respaldo del presupuesto comunitario. El presidente Pedro Sánchez llegó de esta forma a la Moncloa, paseillo del jefe del Ejecutivo entre los ministros que celebraron así el acuerdo alcanzado. Sánchez ya ha anunciado que convocará una conferencia de presidentes autonómicos antes de fin de mes para dar a conocer los términos de un acuerdo que implica nuevas reformas y una inyección millonaria para las arcas del Estado. Estos recursos representarían
casi 10 veces más el tamaño de los fondos de cohesión que hemos tenido en los últimos años. Es decir, que se trata de unas cantidades significativas en las que manos a la obra nos tenemos que poner de inmediato para que podamos aprovechar esa potencialidad para nuestro crecimiento y para nuestra cohesión, tanto social como territorial. La ministra de Hacienda confía en que el Pacto por la Reconstrucción facilite la aprobación de los próximos presupuestos generales de 2021. Será en septiembre cuando comience su tramitación. El Pacto por la Reconstrucción acaparó parte de la última sesión de control del Congreso de los Diputados. El presidente defendió el trabajo realizado en Bruselas, un trabajo, a juicio del Partido Popular, insuficiente para alcanzar los objetivos fijados por España antes de iniciar la negociación. Señora presidenta, señor Sánchez, ¿cómo valora? Y ya con un centenar de focos del virus, se ve que no han aprendido nada de la derrota del Eurogrupo. Usted vino aquí hace un mes a presumir de que traería 1,5 billones de fondos sin condiciones. Ya ha regresado con un programa de rescate en toda regla y con 1/3 de la piel del oso sin haber conseguido. Y encima se monta un pasillo de aplausos. Oiga, mire, señor Sánchez, España no está para ceremonias de autobombo. Después de escucharle a lo largo de esta última semana, después de 5 días extenuantes de trabajo, la aportación, señor Casado, de usted a este logro colectivo que ha representado el Fondo de Recuperación ha sido un 0%. Hágaselo mirar, señoría. El Gobierno de Canarias también está satisfecho con el acuerdo en Bruselas. El presidente celebró el acuerdo cerrado por los líderes europeos. Ángel Víctor Torres señaló que al archipiélago le beneficiaría que a este acuerdo le siguiese la aprobación de los presupuestos del Estado para el año que viene. Y con los fondos de la reconstrucción, la Unión Europea mantiene la cofinanciación del 85% de los fondos de cohesión que lleguen a Canarias. Además, según las estimaciones del Ejecutivo Autonómico, la comunidad recibiría 660 millones de los fondos de las regiones ultraperiféricas y contará con un plan de reactivación de 70 millones de euros para este 2020. Torres recordó que la condición de región ultraperiférica ha sido clave para que Europa sea sensible con el archipiélago. Y estamos muy satisfechos porque nuestro fuero especial, el ser una región singular, la única de España que es ultraperiférica, tiene que tener esta justa división o reparto de los fondos, y se ha conseguido finalmente de madrugada de que estos fondos lleguen para Canarias, que bien falta que nos hace. Misma satisfacción en la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda. Román Rodríguez celebró que Europa tuviese presente la condición ultraperiférica de Canarias. Decisión histórica, decisión buena para la Unión, buena para España y buena para Canarias. Marco financiero plurianual un poco por debajo de la etapa anterior, pero hay que recordar la ausencia del Reino Unido. En ese marco financiero plurianual se respetan las especificidades de Canarias. Y ya lo vimos, esta semana hubo sesión en el Congreso donde también se aprobó 2 de los 4 dictámenes acordados por la Comisión de Reconstrucción, en la que, como saben, han participado todos los grupos de la Cámara. El Partido Popular apoyó las propuestas relativas al sistema sanitario y estas ayudas europeas, pero no el dictamen social. Esta votación se produjo en el día en el que el Ministerio de Hacienda daba a conocer el primer reparto de los fondos destinados a las comunidades autónomas para luchar contra la pandemia. El criterio para conceder estas ayudas a fondo perdido ha sido la incidencia que tuvo el coronavirus en sus respectivos territorios durante el confinamiento. El BOE publica hoy la orden ministerial de Hacienda que determina el reparto del primer tramo de la ayuda a las comunidades autónomas para que puedan financiar el impacto de la pandemia. Este primer tramo supone un ingreso de 6.000 millones que las comunidades no tendrán que devolver ni les va a generar más deuda ni intereses. Canarias recibirán este primer ingreso casi 159.000 euros, una cantidad que se ha tenido en cuenta por los ingresos en UCI, pacientes hospitalizados, PSRs realizadas, así como por la población protegida. El Fondo COVID supone la mayor transferencia de recursos del Gobierno central a las comunidades al margen del sistema de financiación. Con esta medida, el Gobierno garantiza que las comunidades tengan recursos para hacer frente a la pandemia y garantizar servicios públicos de calidad. Atento a este reparto y al Fondo de la Reconstrucción Europea ha estado la agrupación socialista Gomera.
El presidente de esta formación y del Cabildo Gomero, Casimiro Curvelo, confía en que tanto el Gobierno central como el autonómico tengan presente la difícil situación económica en la que se encuentran las islas. Yo espero que haya de aquí a final de mes una decisión que sea capaz de compensar a la comunidad autónoma, que tiene la peor situación económica como consecuencia del modelo productivo que depende mucho del exterior y del turismo, y también a los ayuntamientos y cabildos que pierden nada más y nada menos que 593 millones de euros. A las corporaciones locales se ha referido el Partido Popular de Canarias al valorar que el Ministerio de Hacienda no les permita utilizar el superávit y remanentes. La presidenta Australia Navarro acusa al Gobierno central de querer apropiarse de los más de 4.000 millones de euros depositados en los bancos para cumplir la ley de gasto. Sostiene que estos son vitales para evitar el colapso de la economía en las islas. Inaceptable que el gobierno de socialistas y podemitas quieran expoliar a los ayuntamientos sus ahorros para financiarse a su costa en una burda maniobra para maquillar su propio déficit. Unas donaciones obligatorias que a nuestro juicio, a juicio del Partido Popular, tienen que quedarse aquí. El Gobierno canario, por su parte, coincide en que esos fondos deben ser gestionados por las corporaciones. Espera que el Ministerio de Hacienda lo permita antes de fin de mes. Se puede mejorar la propuesta que se ha puesto sobre la mesa para que sean más cantidades las que puedan usar los ayuntamientos para servicios básicos esenciales y acorde a sus competencias. Yo apelo al diálogo entre las dos administraciones, que estoy convencido que se va a lograr y debería hacerse este mes, porque en este mes debemos cerrar ya el uso del superávit remanentes para los cabildos. En Gran Canaria, el Cabildo pondrá en marcha nuevas actuaciones destinadas a reactivar la economía. Lo hará después de que el Pleno de la Corporación Insular diese luz verde a 4 modificaciones de crédito. Ha sido un pleno más corto que en otras ocasiones para aprobar 4 modificaciones de crédito por valor de casi 100 millones de euros. El dinero saldrá de los remanentes de tesorería de la corporación e irá destinado a servicios esenciales. El pleno ha sido semipresencial. Partido Popular y Ciudadanos han votado a favor y Unidos se ha abstenido. Que no se nos culpe a nosotros por nuestro voto negativo, sino todo lo contrario, van a tener nuestro apoyo. Entendemos que es necesario realizar diferentes actuaciones para reactivar la economía. Yo creo que esto es una ficción y estamos en una situación de crisis económica y social muy importante. Solo en este pleno se ha dado el visto bueno al presupuesto de 149 actuaciones, pero en total están previstas más de 200, de las que el 66% ya se están ejecutando. Este plan de inversiones es un plan no solamente para la incentivación económica, sino social. La importancia de pensar en las personas, en las inversiones que realizamos. En realidad, este plan de inversiones que hacemos para Gran Canaria tiene un foco específico en la gente, en la ciudadanía de Gran Canaria. Desde las áreas que gestionamos desde el Partido Socialista hemos hecho mucho enfoque. Es hora de remar juntos, de afrontar juntos este reto, de vencer a la crisis social y económica producida por la pandemia. El plan representa un punto del Producto Interior Bruto de la isla de Gran Canaria. En Lanzarote, militantes y voluntarios de Sí se Puede ayudan los martes y miércoles por la tarde a tramitar el ingreso mínimo vital. Lo hacen en esta oficina a la que acuden personas de toda la isla, desde familias enteras en la que ninguno de sus miembros cobra una prestación, a parejas con menores, mujeres con hijos o nietos a su cargo sin ningún tipo de ayuda. El trámite de ingreso mínimo vital, además, ha dejado al descubierto la brecha digital. Solicitantes que no tienen ordenador o conexión o no tienen conocimientos para hacerlo online. La formación morada apunta a que las administraciones locales deberían prestar este servicio. Más de 500 citas tenemos que dar en agosto y no llegaremos. Y por eso insistimos tanto en que las administraciones se tienen que poner las pilas. ¿Por qué? Porque esto tiene un plazo. Si fuese indefinido, no pasa nada. El problema es que el 15 de septiembre se acaba. Y entonces quienes no hayan podido tener una cita, no hayan podido hacer el trámite, se quedan fuera.
La actual situación económica condiciona el gasto de las familias españolas. Según el último barómetro del Centro de Iniciativas Sociológicas, muchas han optado por posponer las vacaciones, la compra de vehículos o viviendas por el coronavirus. Incertidumbre y consumo pocas veces van de la mano. Teníamos pensado comprarnos una casa e irnos de viaje y hemos cancelado todo porque la situación no sabemos cómo está, vamos. Teníamos previsto un viaje para verano que no se va a realizar. El COVID-19 está truncando muchos planes y así se refleja en el último barómetro del CIS sobre consumo. Cerca del 96% de los encuestados asegura que limitarán el gasto a lo esencial. Es normal que muchas familias que han reducido sus ingresos, porque por ejemplo cobran no todo el sueldo de los ERTE o incluso se han quedado sin trabajo, al reducir su capacidad de gasto, evidentemente tienen un motivo precaución para el cual gastar con muchísimo menos alegría. Pese a la incertidumbre, un 42% de los españoles no renuncia a las vacaciones, aunque apenas un 5% tiene previsto viajar al extranjero. La mayoría de la gente se va a quedar en su ciudad o van a ir a pueblos y de momento el consumo va a estar ralentizado, esto es así. ¿Y qué pasa si el consumo está ralentizado? Pues que la recuperación de la economía va a ser lenta. Yo estoy llevando una vida normal y gastando pues lo normal. Lo que a lo mejor sí hago es pensar dónde lo gasto, en gastarlo aquí. Y ahí está la clave, según los expertos, en ir activando el consumo y ante todo evitar una segunda ola, porque alertan las consecuencias de un nuevo confinamiento podrían ser fatales para la economía. Eventos de este tipo tienen consecuencias. Un 5% de las intervenciones que se han realizado por incumplir la normativa sanitaria han acabado con sanciones. Si no se respeta la distancia personal o el uso de la mascarilla, aumenta considerablemente la probabilidad de contagio. Esta escena se ha repetido durante todo el fin de semana en Canarias, eventos que se llevan a cabo con gran afluencia de un público que no lleva mascarilla ni guarda la distancia de seguridad recomendada. El último evento, que ha estado en el punto de mira, lo ha organizado un bar situado en la playa de Maspalomas. Casos similares han tenido lugar en Tenerife, una fiesta al aire libre en la que solo los DJ llevan mascarillas y aglomeraciones en la zona de ocio nocturno de Las Verónicas. La seguridad sanitaria empieza por la seguridad sanitaria individual para poder proteger la colectiva. Por eso es importante concienciar al ciudadano. Nuestra labor ha sido más educativa y verificar, sobre todo explicar la normativa a la ciudadanía, que es sancionadora, aunque le puedo decir que de un 100% de intervenciones se habrán extendido un 5% de boletines de denuncia. En Canarias ya es obligatorio en espacios cerrados de uso público y también en los abiertos, siempre que no se pueda guardar la distancia mínima interpersonal de al menos 1,5 metros. El incumplimiento de esta medida conlleva una sanción de hasta 100 euros. El Gobierno no descarta endurecer las medidas si estas fueran insuficientes. El Gobierno tiene previstas sanciones más duras que oscilan entre 3.000 y 60.000 euros a los propietarios de los locales que incumplan las medidas sanitarias. En Lanzarote, 2 establecimientos fueron sancionados esta semana en Playa Blanca por no tener fijado el aforo ni hacer uso de entradas nominadas. La Guardia Civil ha denunciado además a 5 personas por no usar mascarilla en las zonas públicas. Los jóvenes están relacionados con la mayoría de rebrotes que se han registrado en el país. Nos hemos preguntado si realmente son más irresponsables o menos conscientes de los riesgos que implica no cumplir con las normas anti-COVID. ¿Son los jóvenes tan irresponsables como se les cataloga en ocasiones? ¿O quizás utilicen estereotipos de forma generalizada lanzando mensajes que nada tienen que ver con la realidad?
Y cuando yo voy por la calle, y creo que a todo el mundo le pasará, ve tanto a jóvenes como mayores que muchas veces se saltan las normas estas ante el COVID, ¿no? Entonces creo que no hay que culpabilizar a nadie, no hay que culpabilizar a los jóvenes, pero sí que creo que la gente joven también tiene esa responsabilidad de decir, yo lo estoy haciendo bien. Creo que hay de todo, porque entre mayores creo que muchas veces tampoco son conscientes, o sea que hay de todo en todos los colectivos. Las personas con la mascarilla aquí abajo, aquí arriba, en el codo, pero tanto jóvenes, mayores, de mediana edad. Lo cierto es que las imágenes que hemos visto estas últimas semanas hacen pagar a justos por pecadores. Fiestas y aglomeraciones de personas de las que desconocemos su edad, ocio al que se asocian posibles rebrotes de la COVID-19. Si alguna persona de estas infectadas concurre en un sitio de este tipo, de estas características, con masificación, obviamente el riesgo de la difusión va a ser mayor. Por eso, desde el Gobierno recuerdan que la nueva normalidad no es volver a la normalidad previa a la pandemia o actuar como si el virus hubiera desaparecido. Porque ha muerto muchísima gente y creo que es importante que eso tampoco se nos olvide, ¿no? En una guerra que le tocó vivir a la juventud de este tiempo y que se libra con la boca tapada. La apertura de aeropuertos también está relacionada con el aumento de los contagios por la aglomeración que se produce en las terminales. En Fuerteventura, los trabajadores de AENA han pedido que se aumente la separación entre mostradores y que se garantice la desinfección de las instalaciones. Además, han solicitado a AENA una programación de los vuelos más escalonada para evitar concentraciones de usuarios en momentos determinados. Si hay 10 aviones en un día, vienen todos a la misma hora, o prácticamente a la misma hora, con lo cual las medidas de seguridad tristemente no se cumplen. Solamente hay una persona de limpieza, hubo una persona de limpieza ayer para todo el aeropuerto. Esa persona, aparte de limpiar todo el aeropuerto, que desinfección puede haber, también tiene que limpiar la sala para los casos de COVID. Con la libertad de movimientos, los contagios continúan en aumento y el virus ha comenzado a circular con mayor velocidad. En todo el país son más de 18.000 personas las que se han contagiado desde finales del mes de mayo. Los casos se han triplicado en poco más de 2 semanas. Hay al menos 200 brotes activos y no se libra ninguna comunidad. La situación es peor en Aragón y Cataluña, aunque ha sido Navarra la primera comunidad en decretar un retroceso a la fase 2. Lo ha hecho tras detectar más de 100 casos relacionados con la celebración de la no fiesta de San Fermín en un barrio de Pamplona. El Estado y las comunidades autónomas han multiplicado los test. En total, según datos del Ministerio de Sanidad, se han hecho más de 6 millones de PCR desde el inicio de la crisis sanitaria. Se toma una muestra de saliva y mucosa del paciente. En tan solo un par de horas se sabrá si tiene o ha tenido el COVID-19. Es la prueba más fiable, el PCR. En tomar una muestra bien de la garganta o de la nariz, de las fosas nasales, a través con una torunda, se introduce a través de estos orificios y se manda a analizar. Si tenemos dudas sobre posibles contagios, tendremos que hablar con nuestro médico de cabecera para que nos lo pida. Cualquier paciente que tenga que ser intervenido quirúrgicamente también tendrá que pasar la prueba. Para ir a quirófano, para ir a otro país, para visitar a algún familiar. Hay gente que ha tenido problemas psicológicos porque no sabe si realmente tiene la enfermedad o la ha tenido. En Canarias hay aproximadamente unos 30 laboratorios privados que realizan estas pruebas, pero al igual que en los centros públicos, solo se hacen si un facultativo lo prescribe. Todavía hay muchas dudas porque realmente es una enfermedad reciente. Yo creo que hay pocas enfermedades que han evolucionado tanto en tan poco tiempo. Los precios varían de un lugar a otro, pero oscilan entre los 140 euros que cuesta un PCR a los 40 de un test rápido que detecta los anticuerpos frente al virus. Durante esta semana, ¿qué tal te encuentras, Ana? Los PCR se tienen que hacer antes de volar a Canarias, según la consejera de Turismo del Gobierno canario. Yaisa Castilla ha pedido el apoyo del Gobierno de España para lograr que la Unión Europea reconsidere su postura y establezca la obligatoriedad de realizar la prueba en origen para impedir la importación de casos a las islas. En comisión parlamentaria, la consejera destacó que cada vez más voces se suman a esta reclamación, una medida que se aplica ya en China, donde es obligatorio presentar un test PCR negativo con un máximo de 5 días de antigüedad para poder volar.
Creemos que esta es una medida que cada vez más voces se suman, pues no solo permite minimizar riesgos de contagio, quizás se pudiera haber evitado los casos importados que hemos registrado la semana pasada y esta, sino que creemos que generará seguridad y confianza en la demanda y, por lo tanto, nos permitirá recuperar la actividad económica con mayores garantías y antes de lo que pensamos. Los rastreadores son una figura clave para evitar y controlar los rebrotes. Canarias lidera el ranking de las comunidades que más personas investiga por cada nuevo paciente positivo. En total, se llega a investigar hasta 6 personas que han formado parte del entorno de ese nuevo paciente COVID. Canarias se encuentra a la cabeza en la detección rápida y precoz de aquellas personas con las que ha estado en contacto un positivo por COVID. De hecho, el Ministerio de Sanidad ha reconocido este sistema de rastreo que parte de atención primaria. Nosotros hemos apostado claramente por la atención primaria. El mejor rastreador empieza desde el centro de salud. El médico, el enfermero conoce a ese usuario y empieza a rastrear cuando un usuario es positivo. Pero ese rastreo necesita un refuerzo cuando se trata de investigar el entorno o los lugares que ha frecuentado la persona que ha dado positivo. Ese grupo de rastreo está muy preparado y formado, sabe qué preguntas tiene que hacer para averiguar qué contactos ha habido, cuáles son contactos estrechos o no, y esos contactos estrechos se les indaga, se les vuelve a preguntar si hay síntomas, si no, y se les cita para realizar las correspondientes pruebas para PCR para saber si son positivos o no. En las islas se detecta el mayor número de contactos en el entorno del paciente, ya que se investigan 6 personas por cada nuevo paciente con COVID. Hombre, ¿ya era hora? El Gobierno canario, además de activar el rastreo de casos, ha puesto en marcha una campaña para concienciar de las consecuencias negativas que puede tener lugar en un encuentro familiar. El protagonista de este anuncio, esa persona mayor que celebra su cumpleaños con hijos y conocidos después del confinamiento. Lo hacen sin guardar ninguna distancia de seguridad ni hacer uso de la mascarilla y acaba con un ingreso hospitalario por COVID-19. La crisis sanitaria y económica que sufren las islas fue el tema central de la entrevista al presidente del Gobierno canario emitida por esta casa y que además fue seguida por más de 137.000 personas. Ángel Víctor Torres apeló a la responsabilidad individual de todos para evitar que haya un nuevo confinamiento. Hace un año nos planteaban que iban a bajar la cofinanciación de Europa a un 70%. Significaba que de cada 100 euros que venía de Europa, Canarias tenía que poner 30. Hoy estamos en disposición de anunciar que hemos conseguido que sea el 85%. Sobre la pandemia, Ángel Víctor Torres asegura que Canarias está preparada para posibles rebrotes y de momento no contempla más confinamiento. Tenemos un estocaje que nos permite estar tranquilos no menos de 3 meses. Las posibilidades de otro confinamiento son pocas. Sobre el uso obligatorio de las mascarillas, dice: si Canarias fue la primera comunidad que entró en la desescalada con varias islas y estuvimos por delante del resto del territorio español porque teníamos una situación epidemiológica mejor y hoy eso se mantiene, lo lógico, lo natural es que entremos la última en medidas más restrictivas. Y ante los nuevos contagios apela a la responsabilidad ciudadana, sobre todo entre la juventud y en las zonas de ocio. Hemos estado estos días haciendo un seguimiento con las fuerzas y cuerpos de seguridad y hay imágenes que me han gustado muy poco. Si no hay una concienciación individual y una exigencia colectiva, volveremos a dar pasos atrás sin duda. Y ante el futuro del gobierno, una promesa. Este gobierno progresista, lo último que hará es recortar. Con el reto de salvar el presupuesto de 2020, el presidente canario confía en que los ingresos que vengan de Europa para la reconstrucción tras la pandemia compensen la merma de ingresos en el archipiélago. Conmoción en Santa Úrsula por un nuevo asesinato machista. Tras negarse a declarar ante el juez, el agresor ya ha ingresado en prisión y se ha detenido a otras 4 personas por su relación con el crimen. Una está acusada de un presunto encubrimiento y las otras 3 por no haber socorrido a la víctima. La mujer de 43 años había denunciado a su expareja por violencia de género. Fue hallada muerta en una fosa séptica en una vivienda de esta localidad tinerfeña. Repulsa unánime por esta víctima de violencia machista. Todos los organismos públicos han guardado un minuto de silencio en memoria de la fallecida.
Numerosos actos de repulsa en el archipiélago por el asesinato machista en Santa Úrsula, Tenerife. Carolina, de 43 años, es la segunda mujer víctima de violencia de género este 2020, pero ya son 94 las mujeres a las que el machismo les ha arrebatado la vida desde el año 2003. En este sentido, el Gobierno de Canarias ha tomado la decisión de no poner el contador a cero al comenzar el año y seguir nombrando a cada una de las víctimas de violencia machista, pues lo contrario sería invisibilizar y llevarlas al olvido. Todos los organismos públicos de todas las islas han condenado este asesinato que se produjo este fin de semana. Por ello se ha leído un manifiesto institucional para denunciar y visibilizar la violencia contra las mujeres. Este asesinato no es un hecho aislado, que si bien el feminicidio es la demostración más extrema de violencia contra las mujeres, no es el único ejemplo, pues vivimos en una sociedad profundamente desigual, cuya estructura social fomenta todo tipo de discriminaciones y violencias contra las mujeres. En España, desde 2003, ya son 1.057 las mujeres asesinadas por violencia machista. Afirman desde las instituciones que queda camino por recorrer, pero que alzarán la voz por las que están calladas o las que ya no pueden hablar. Por estas mujeres y con el fin de concienciar sobre la violencia machista, las capitales canarias acogieron concentraciones de protestas. En Santa Cruz de Tenerife, los convocantes destacaron que a pesar de que la mujer había pedido ayuda, no se ha podido evitar el trágico desenlace. No más violencia contra las mujeres. Que ante una orden de alejamiento, incluso con denuncia y demás, la mujer vuelve a ser asesinada. Esto también implica un mensaje claro: el sistema no funciona y las mujeres no denuncian en muchas ocasiones porque no se sienten seguras. En El Hierro continúa la investigación sobre el hallazgo de un cráneo y restos óseos el pasado fin de semana en la zona de Arenas Blancas, en la frontera. Ya se ha confirmado que se trata de restos humanos, aunque habrá que esperar al dictamen de los forenses para saber a quién corresponde y las causas de la muerte. Los restos fueron hallados por una familia tinerfeña que se encontraba de visita en esta localidad. Los restos no sabemos la edad que tienen, si se permite la expresión, pero bueno, lo que sabemos es que son restos humanos, insisto, y que bueno, pueden pertenecer a cualquier persona que haya desaparecido y haya sido ahogada, etcétera. Las posibilidades y las hipótesis están todas abiertas en el día de hoy. Y estas imágenes corresponden a un atraco perpetrado en una tienda deportiva en el sur de Tenerife. La alarma alertó a los vecinos, que no dudaron en grabar el momento mientras llegaban los agentes. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación sin que hasta el momento haya trascendido ninguna detención relacionada con el robo. Seguimos en el sur de Tenerife, donde se localiza el origen de un apagón que sufrió Tenerife la semana pasada. Endesa ha informado que tuvo su origen en una desconexión fortuita de la central de Granadilla. El presidente de la eléctrica ha lamentado los perjuicios causados por este nuevo cero energético. Endesa ha explicado que el origen del cero energético de la semana pasada se debió a una desconexión fortuita del ciclo combinado 1 de la central térmica de Granadilla. No se estropeó nada, no se rompió nada, sino que simplemente una desconexión fortuita, imprevista. El ciclo combinado que falló es el más moderno de la central y el sistema eléctrico debía haber soportado esa desconexión imprevista. Se investiga por qué se produjo el cero energético solo 2 minutos después del fallo inicial. Expresar nuevamente nuestras más sinceras disculpas por lo sucedido a toda la población de la isla. Endesa quiere seguir siendo un agente clave en el sistema eléctrico y en la economía del archipiélago. Y si se dan las circunstancias regulatorias necesarias, se podrían iniciar las actuaciones para modernizar y descarbonizar el parque de generación de Canarias, con los beneficios que de ellos se derivarían para la economía y del empleo. Tenemos destinados para ellos 500 millones de euros para los próximos 3 años. Endesa reconoce que hay que realizar cambios en las instalaciones y protocolos eléctricos de la isla. Que se haga una revisión a fondo por un grupo de expertos, porque a lo mejor hay que cambiar determinadas cosas en el diseño del conjunto del sistema. Analizar de manera franca los problemas y barreras actuales para sacar adelante un plan de actuación realista para Canarias, viable y accionable en el corto plazo. La nueva normativa europea favorece la modernización del sistema eléctrico de la isla e impulsa la apuesta por las energías renovables.
Red Eléctrica, empresa responsable del tendido, ha reiterado que no tuvo nada que ver con la avería que provocó la suspensión del sistema eléctrico de toda la isla. Red Eléctrica ha actuado con rapidez, dando las instrucciones adecuadas, en este caso a Endesa Distribución, para que procediera a un deslastre manual de cargas complementario a la actuación de los automatismos al objeto de equilibrar la generación con el consumo. No obstante, la magnitud de la generación desconectada fue tan elevada que la frecuencia cayó muy rápidamente y no hubo tiempo material para que Endesa Distribución pudiera ejecutar las instrucciones impartidas. 313 policías nacionales llegan a Canarias fruto de un concurso de traslado. Es una de las mayores ampliaciones de plantilla de los últimos años y supone ganar 210 funcionarios en total. Algunos de ellos posaban a las puertas de la Jefatura Superior de Policía en Las Palmas de Gran Canaria. Con estas incorporaciones, los efectivos rozan los 4.000 en Canarias, contando con los agentes en prácticas. Y nueva jefa de la Policía Nacional en Fuerteventura. En la sede de la Dirección Insular de la Administración del Estado, María Amparo Santos tomó posesión del cargo en un acto en el que estuvieron presentes el delegado de Gobierno, Anselmo Pestana, y el jefe superior de Policía de Canarias, José María Moreno. El director insular, Domingo Fuentes, destacó que es la primera vez que una mujer está al frente de la comisaría de la capital majorera. La comisaria en su discurso ha hecho referencia a la importancia de la mujer, la presencia de la mujer en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado desde hace ya casi 40 años, que se traduce en su misma toma de posesión, que una mujer sea la comisaria jefa de la Policía de Puerto del Rosario, es un buen ejemplo de esa integración de las mujeres en la policía. Preocupa la falta de espacio para acoger a los migrantes que llegan en pateras a Canarias. En los últimos días se ha producido un repunte, sobre todo en Gran Canaria. El consejero de Sanidad, Blas Trujillo, ha solicitado al Ministerio de Sanidad una reunión bilateral para estudiar la situación migratoria que se agrava con la pandemia. La delegación de Gobierno pide la colaboración de las corporaciones locales para hacer frente a este drama humanitario. Para la delegación del Gobierno, el centro que Cruz Roja comenzó a montar en Arínaga sería la opción más deseable a corto plazo mientras trabajan con ministerios en una red estable para la acogida de migrantes. En cualquier sitio se hacen hospitales de campaña, se pueden hacer para españoles, pero se ve que no se pueden hacer para inmigrantes. Tenemos que gestionar lo mejor posible la migración y todos tenemos que colaborar. Pide la colaboración al Ayuntamiento de Agüimes, que tramita la licencia necesaria para la puesta en marcha. El alcalde asegura que no se opone al centro y que los trámites están en marcha, pero aclara, los plazos legales demorarán la apertura entre 2 y 3 meses. El alcalde no puede autorizar una licencia si previamente no se cumplen los requisitos que exigen expresamente la norma, estaría prevaricando. Desde SEAR advierten, el centro de Arínaga no se puede convertir en una instalación permanente. Piden a la delegación del Gobierno que Salvamento traslade a los rescatados directamente a la isla que cuente con capacidad de acogida. Derivar desde alta mar. Ya se hizo a finales de marzo, es una medida que se ha puesto en marcha cuando hay picos, y una vez ya en tierra hay que dar acogida como sea. Recuerdan además que las ONGs en origen han confirmado que han salido más embarcaciones hacia las islas. Son las fechas del próximo curso escolar marcado por las medidas anti-COVID. Los alumnos volverán a clase en septiembre, los de infantil y primaria el 15, el 16 los de secundaria y el 17 el resto de los niveles. El Gobierno canario ha despejado las dudas de cómo será la vuelta al colegio, clases presenciales en la mayoría de los cursos, aunque limitando el contacto entre distintos grupos de estudiantes. Las salidas y entradas a clase y los recreos serán escalonados. 6 meses después del precipitado fin de curso, las aulas de Canarias retomarán su actividad. Lo empezarán a hacer una semana después de lo habitual, a partir del 15 de septiembre. Cada centro escolar estará coordinado con el centro de salud de su zona. Responsable en cada centro, plan de contingencia para cada centro, responsable de salud de cada centro de salud.
La vuelta a clases afectará directamente a unas 700.000 personas. Cada centro decidirá si fija turnos escalonados de entrada y salida para evitar aglomeraciones. Así será el día a día. Infantil y primaria sin mascarilla ni distancia ni en las aulas ni en el recreo porque son grupos burbuja. Los cursos superiores sin mascarilla en las aulas, pero si fuera, tendrán que guardar el 1,5 metros durante las clases. Por las zonas comunes, salvo los más pequeños, todos usarán mascarilla. Muy probable que se tengan que hacer turnos de tarde debido sobre todo en secundaria. En primaria no, pero en secundaria porque al tener 1,5 metros de distancia obligatoria entre alumno y alumno, por muchos espacios que tengan los centros, hay algunos que lo cumplen, pero hay otros que no, y eso seguramente se tendrá que hacer turnos de tarde. Cabe la posibilidad también de dar clases en instalaciones externas como las cedidas por los ayuntamientos. Se calcula que habrá que reforzar la plantilla con unos 3.000 profesores cuyo coste no se ha cuantificado. Es arriesgado hablar de una previsión y de un coste económico porque vendrá definido según cómo camine la situación epidemiológica. Las actividades extraescolares se evitarán, el recreo y comedor se gestionarán por turnos y división de espacios. No se descarta que algunos alumnos tengan que almorzar en sus propias aulas. Torres y los consejeros tuvieron la reunión del Consejo de Gobierno. Entre otros asuntos, se aprobó el Plan Canario de la Vivienda del 2020-2025. El consejero del área, Sebastián Franquis, anunció que supondrá la creación de casi 29.000 empleos relacionados con la construcción y la rehabilitación de obras. La ejecución del plan, si supera el trámite parlamentario, podría ponerse en marcha antes de final de año. Con una duración de 6 años y con un importe total de 664 millones de euros. El objetivo fundamental de este plan es atender, en primer lugar, a una emergencia habitacional en una comunidad como la nuestra, que hace más de 8 años no se construye una vivienda pública. El turismo rural ha impulsado las reservas de los alojamientos de las islas durante este verano marcado por la pandemia. El miedo a un nuevo confinamiento ha hecho que muchos opten por viajar entre islas. Las casas rurales viven un auténtico boom. Quedarse en casa fue la frase más repetida durante el estado de alarma y ahora se vuelve tendencia en el sector turístico en Canarias. Yo creo que básicamente en casa. Estamos ahí, estamos con mucha incertidumbre. No tengo nada planificado porque aquí se está de maravilla. Nos quedamos en Canarias, que aquí tenemos de todo. Hay que estar en las islas y gastar el dinero aquí. Se evitan viajes por el miedo a un confinamiento fuera del hogar. La gente no quiere irse demasiado lejos, no tanto por miedo a aeropuertos, no tanto por miedo a protocolos de seguridad, sino un poco por el qué pueda pasar estando en destino, que haya un posible confinamiento. Y las islas este año más que nunca son los canarios los que las van a levantar. Y crece en un 300% la demanda de casas rurales. La Gomera estuve una semanita. Estuve en una casa rural, sí. Es el producto de moda. Todo el mundo quiere una casa privada con piscina, con barbacoa y bueno, sí hay mucha petición, pero es cierto que tampoco hay tantas como nos gustaría. Cae la demanda de cruceros y la ocupación hotelera, seguridad y un buen clima son razones que ahora los canarios aprovechan pasando el verano en las islas. El Hierro perdía esta semana 2 conexiones aéreas como obligación de servicio público. Se trata de las que une la isla con Tenerife Norte y Gran Canaria. El presidente del Cabildo ha lanzado un mensaje de tranquilidad. Confía en que las compañías cubran la demanda para viajar a la isla del Meridiano. No obstante, pedirá al Gobierno central que reconsidere la decisión para que al menos haya una conexión con Gran Canaria. En las islas también se pueden pasar las vacaciones con autocaravanas. En la costa de Granadilla, el ayuntamiento ha habilitado un solar con más de 40 plazas para los turistas que viajan, nunca mejor dicho, con la casa a cuestas. Pues sí, vamos a disfrutar del día tan bueno que hay hoy aquí en el Médano. Se preparan para ir a la playa. Esta familia recorre la isla con su autocaravana y es una de las primeras en estrenar el aparcamiento del Médano para este tipo de vehículos. Hacen falta en las islas zonas como estas porque somos muchos los que queremos disfrutar de este tipo de vacaciones y no hay muchos espacios disponibles. Me parece lo razonable. No es de recibo que te encuentres que en la península los pueblos reciben a las caravanas como si fueran lo que somos, turistas, y aquí te traten como marginales. Entonces, esto es lo mínimo.
Nos enteramos de que habían abierto este área otra vez porque habían puesto una barra y vamos, ni lo pensamos, venimos para acá a pasar el fin de semana. Un espacio reclamado por los usuarios, sobre todo después del confinamiento. Buscamos un lugar a este tipo de turismo que hoy en día pues se presenta en auge en toda España y sobre todo también en Canarias, y visto que la gente ha tenido que cancelar sus vacaciones, pues habíamos notado que teníamos más afluencia aún. Son 44 plazas hasta el mes de septiembre, un lugar privilegiado cerca de varias playas y de las zonas comerciales. De momento no sabemos la apertura de las playas de Punta Larga, ya que se han hecho la analítica de las aguas ayer, debido a una mancha que llegó del exterior del mar, y todavía no tenemos resultados de dicha analítica y posiblemente pues no sabemos cuándo se abra la apertura. Posiblemente sea entre esta tarde o mañana, pero no es seguro. Precisamente para ver cómo están las playas de la isla de Gran Canaria, un empresario ha creado una plataforma streaming donde se puede ver imágenes en directo de 30 playas. La idea es saber cómo están antes de salir de casa. Se acabó lo de llamar a nuestros conocidos para saber cómo están de llenas las playas del sur con motivo del COVID. Desde hace unos meses podemos entrar en esta plataforma de streaming donde podemos comprobar en directo si playas como la del Inglés nos permiten respetar la distancia social que se exige con el coronavirus. Se le ocurrió a este empresario durante una convalecencia. Y todo el mundo llamándome, oye Ale, ¿cómo está el tiempo? ¿Cómo está el tiempo? Y yo, mira, ¿qué necesidad tenemos de tener ahora mismo una buena vista de toda la isla? Porque en toda parte de Europa ya existe este sistema. Alexandre se puso manos a la obra y ahora puede llegar a tener 16.000 usuarios diarios que ven cómo están 30 localizaciones en playas de Gran Canaria. La iniciativa es muy útil con el coronavirus. Nos permite pues ir más seguro a disfrutar de la familia, de la playa, de hacer deporte. La plataforma se va a extender al resto de las islas, pero de momento es un elemento de promoción importante para San Bartolomé de Tirajana. Es una iniciativa totalmente acertada, ¿no? Tenemos que buscar todas las fórmulas para promocionar nuestro destino. De hecho, San Bartolomé de Tirajana está actualmente trabajando en los procesos de licitación y adjudicación del primer plan de promoción turística de San Bartolomé de Tirajana. Ese plan se adjudicará en breve y entrará en vigor el próximo año, porque además de garantizar seguridad, hay que volver a captar turistas. Cruz Roja seguirá manteniendo este verano en las playas su servicio de asistencia para personas con movilidad reducida. Estará operativo en 14 zonas de costa del archipiélago y los interesados tendrán que pedir cita previa. Habrá turnos de 2 horas y el material será desinfectado antes y después de cada uso. El servicio de transporte sí que ha sido cancelado debido a los protocolos para hacer frente al coronavirus. Lo hemos adaptado en un servicio de cita previa y un préstamo de los recursos que nosotros disponemos. Las personas llaman en un momento dado, reservan en esos rangos horarios de cada 2 horas, de 10 a 6 de la tarde, nosotros hacemos el préstamo de recursos y luego si la persona está aquí en la playa y quiere ampliar su estancia aquí y los recursos están libres en horas sucesivas, se les siguen prestando, se les sigue renovando el préstamo sin ningún inconveniente. Un canario forma parte de una iniciativa que pretende poner fin a la exportación de aletas de tiburón al mercado asiático, un comercio que está afectando al equilibrio de nuestros mares y océanos. Desde Canarias se participó en este negocio hasta que se prohibió y de las más de 400 especies de escualos que existen, 50 de ellas residen o transitan por aguas canarias. Mi nombre es Felipe Rabina, soy productor. Ganador del prestigioso World Shootout 2020 con un cortometraje de los tiburones Sol Rayo grabado en el Hierro, Felipe Rabina se ha convertido en embajador de la campaña Stop Finning para frenar la prohibición del comercio de aletas de tiburón en la Unión Europea. Se sumar a esa campaña porque siempre para mí los tiburones han sido un animal muy especial y un animal al que le tengo un cariño especial. Y pues quiero protegerlos y sumándome a esta campaña pues es la forma perfecta de ayudar en su conservación. En Canarias viven habitualmente unas 50 especies diferentes de tiburones. El archipiélago también ha jugado un papel importante en su exportación. Hasta 2013
era permitido cortar aletas de tiburón y exportarlas. Y Canarias era un centro importante de exportación. A partir de junio de 2013 se ha prohibido el corte de aletas de tiburones. Desde entonces las flotas pesqueras se desplazan hasta África y el comercio continúa. Que prohíban la importación de aletas de tiburón, porque nosotros en Europa importamos aletas de tiburón de África, las transitamos hasta los aeropuertos y las exportamos hasta Asia. Ahora tenemos la gran oportunidad de apoyar la iniciativa ciudadana Stop Finning, que solicitan a través de esta iniciativa frenar esta masacre que afecta al equilibrio de nuestros mares y océanos. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2021 queda aplazado para el segundo trimestre del año por la pandemia. El Ayuntamiento elegirá la fecha definitiva en septiembre y en consenso con los grupos del Carnaval. Se barajan 3 opciones: abril, mayo y julio. También se estudia instalar el escenario del Carnaval al aire libre. El Carnaval de Santa Cruz de Tenerife de 2021 será diferente y vendrá marcado por la pandemia de COVID-19. El Ayuntamiento ya ha confirmado que no se celebrará en febrero, sino en el segundo trimestre del año. 2021 habrá Carnaval en Santa Cruz de Tenerife, 2021 tendrá una reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, tendrá un cartel del Carnaval y tendrá concursos del Carnaval. Barajamos ahora 3 escenarios diferentes. Uno justo después de la Semana Santa, uno más metido en el mes de mayo y uno que es el que a mí personalmente más me llama la atención, que sería en el mes de julio. Pero esta es una decisión que tomaremos de manera consensuada en el mes de septiembre. Consensuada porque yo creo que es una decisión que trasciende al propio ayuntamiento y también me gustaría poder hablarlo no solo con toda la familia del Carnaval, sino también con empresarios, etc. Otra decisión que se baraja es instalar el escenario del Carnaval fuera del recinto ferial. Trasladarlo al exterior. Eso nos permitiría llegar a un mayor aforo y a que se pudiera abordar con mayores garantías también para el impacto económico que genera en la ciudad. Todo el diseño que tendremos que hacer tiene que ser modular, tiene que ser algo que nos permita con poco espacio de tiempo poder concretar los aforos exactos a utilizar en cada uno de los espacios. Eso requiere un esfuerzo en organización y en previsión y por eso estamos trabajándolo desde ya. Se amplían los plazos de inscripción para los grupos del Carnaval hasta septiembre y se hace un llamamiento para que respeten las medidas de prevención recomendadas en los locales de ensayo. También se están viendo condicionadas este verano, como saben, todas las fiestas populares. En Gran Canaria la tradicional rama de Agaete no se podrá bailar este año, pero la artista Pepe Damaso ha prestado su colaboración con el diseño del cartel de esta edición histórica, como alegoría el ángel protector de la rama. Ahora vemos otros temas de interés para la comunidad sorda en nuestra agenda semanal. El Ayuntamiento del Paso, en La Palma, organiza talleres infantiles de lengua de signos española. Dio comienzo este mes de julio y se prolongará durante todos los jueves del mes de agosto. El taller, impartido por Funcasor, sigue estrictamente las medidas de seguridad e higiene vigentes a consecuencia de la pandemia. Las plazas son limitadas y la preinscripción debe realizarse en la Concejalía de Educación del Ayuntamiento del Paso. La aplicación móvil SIC Arte recoge toda la información sobre más de 150 museos y espacios culturales accesibles para personas sordas y con discapacidad auditiva. La app ofrece descripción, vídeos en lengua de signos española, página web, correo de contacto y teléfono. Y su descarga es gratuita. La Confederación Estatal de Personas Sordas ofrece a través de su página web un tutorial para aprender a crear un blog. Está disponible en lengua de signos española y texto escrito. Es una iniciativa financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y la Fundación ONCE. Fin de semana sin grandes variaciones meteorológicas. Este sábado volveremos a tener nubes bajas en el norte de La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. También nubosidad en el norte de Lanzarote, en La Graciosa y en el nordeste de La Palma y del Hierro. Esas nubes podrían dejar pasar algunos rayos de sol, sobre todo en las horas centrales del sábado. En el resto del archipiélago tendremos cielos despejados durante todo el día. Las temperaturas más altas se esperan en las cumbres y en toda la mitad sur de la isla de Gran Canaria, con hasta 32 grados de máxima.
Y ya el domingo, en general, desciende ligeramente el calor, la nubosidad sigue en el norte y el tiempo más soleado volveremos a encontrarlo en el sur de todas las islas. La Graciosa, Lanzarote y Fuerteventura van a amanecer con nubes, aunque se prevé que se despeje por la tarde. Seguirá el viento, que podría ser fuerte en el noroeste y en el sur o suroeste del Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria. Pues hasta aquí este repaso informativo marcado por los rebrotes del coronavirus. Recuerden ponerse la mascarilla y guardar la distancia de seguridad si acude a un lugar público. Nosotros volvemos la semana que viene. Más información en próximos Telenoticias, redes y en la web de Radio Televisión Canaria. Sean felices.